Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por no morirse y yo en plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aun después de que mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho: no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio, el olvido que nos tuvo mi hijo, cóbraselo caro. Así lo haré, madre, pero no pensé cumplir mi promesa, hasta que pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones, y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala. Este párrafo, que yo estoy seguro de que la mayoría de los lectores que están aquí habrán leído y habrán escuchado en otras ocasiones, es la apertura probablemente de una de las mejores novelas que se ha escrito en nuestra lengua, Pedro Páramo, y justamente se menciona la ciudad, el lugar que da título a esta sesión. Y si escogí o pensé en abrir esta sesión leyendo esa página es justamente porque ya desde el inicio Rulfo sitúa Comala como un territorio que se construye como mito antes que como lugar, antes que como territorio, que se constituye como relato familiar, como expectativa, antes que como lugar que se pisa. Y un poco sobre eso, sobre cómo el lugar se construye como mito de retorno, como expectativa, como discurso muchas veces, vamos a hablar a partir de tres novelas excepcionales que han escrito Brenda Navarro, Rodrigo Rey Rosa, Isabel Cristina Arenas Sepúlveda, y que voy a hacer el recordatorio. Pueden comprar allí fuera, pueden sacar en préstamo en la librería. Quería comenzar hablando con Brenda, escritora nacida en Ciudad de México, formada en el ámbito de la sociología y la economía feminista, que son, yo creo, es una formación que ha permeado tu ficción, aunque hoy no vayamos a hablar específicamente de eso y tal vez vamos a darle otro ángulo de partida, pero seguro que acabamos ahí de todos modos. De hecho, en Ceniza en la boca aparecen temas que son o tienen una mayor preeminencia que el lugar. Está el duelo, está el cuerpo, está la migración, la condición de migrante, todo ello además atravesado por el hecho de atravesar todas esas circunstancias desde la particularidad de atravesarlas como mujer, ¿no? Y de tener toda esa experiencia como mujer. Pero cuando Eduardo Ruiz Sosa, comisario del festival, planteó esta mesa, me planteó que abordase sobre todo vuestros textos a partir del lugar. Y a mí había algo que me llamó la atención en primer lugar de Ceniza en la boca, esta novela en la que se habla de cómo una familia, primero la mamá, luego los dos hijos, hermanos, vienen desde Ciudad de México a Madrid primero, luego la protagonista, una de las hijas se marcha desde Madrid a Barcelona, y un suceso trágico ahí. En ese tránsito, en ese aterrizaje en Madrid y luego en Barcelona, de pronto el lugar de origen se convierte en un mito, se convierte en un mito al que no va a ser posible regresar, y se convierte en un mito a partir de las personas. Yo recuerdo haber releído, yo leí la novela hacía algún tiempo, volví a releerla, y en esta segunda vez yo me di cuenta que hasta bastante avanzada la novela yo no sabía de qué ciudad de México venían los protagonistas cuando llegaban a Madrid, porque todo el tiempo el lugar de origen es la abuela, es el deseo, la protagonista tiene el deseo de regresar junto a la abuela y no tanto de regresar al lugar de donde parte. Entonces, por ahí me gustaría comenzar, o que nos comenzases a hablar de esa idea de México como tierra de regreso para los protagonistas de tu novela, y cómo, en primer lugar, la cartografía es una cartografía humana o emocional, ¿no? del recuerdo que se construye sobre el lugar del que se parte. Ok, empezó fuerte la pregunta, ¿no? Pero primero quería decir que estoy contentísima de estar aquí, y diría casi que de vuelta a casa, ¿no? Porque yo viví un tiempito en Barcelona y siempre me gusta volver y siempre siento que vuelvo a casa.
Es interesante lo que dijiste al inicio, porque irremediablemente regreso al origen, que tiene que ver, cuando estuve concibiendo la historia de Ceniza en la Boca, siempre pensé en las ciudades, ¿no? Más allá de, por supuesto, la historia de la protagonista, que me parecía como esencial a la hora de escribir la novela, porque para mí, sin personaje no hay una novela. Siempre estuve pensando en las ciudades que desde la sociología les llamamos las ciudades del miedo, como la urbanización dentro de las ciudades grandes, en donde hay un poder económico enorme, siempre rompe y resquebraja todas las relaciones de cuidados y de ternura y de cariño que existen entre los seres humanos, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿cómo hacer que el origen, que bien dices tú, para ellos no es México, sino el hogar, la abuela, y yo diría ahora como un poco de provocación, regresar al origen, igual el origen es el útero materno y el útero materno te lleva al útero de la abuela, ¿no? Es decir, ahí hay como un montón de cosas que se relacionan directamente con las ciudades, como las ciudades son un núcleo que de pronto comienzan a generar dinámicas que te van rompiendo como ciudadano o como no ciudadano, dependiendo que diga tu DNI o tu NIE o ninguno de los dos. Y entonces pensé en Diego García, que es el hermano de la protagonista, y en cómo él se sentía solo y cómo se sentía una isla. Y cuando eres una isla, pues entonces probablemente no eres una ciudad y probablemente hay ahí algo que todavía está buscando el hogar por sí mismo. Entonces, lo pensé así, siempre estuve pensando cómo Barcelona, Madrid y Ciudad de México son ciudades que terminan rompiendo los lazos familiares porque hay que salir a trabajar, porque hay que ser seres humanos productivos, porque lo que interesa es llenar la nevera, porque lo que interesa es pagar el alquiler, porque lo que interesa dentro de la novela, dentro de ese universo, es un México que yo ya no sé si es el México que realmente existe en este momento, no sé si para mejor o para peor, pero que es un México que recuerda a la protagonista con unos ojos yo diría que incluso de inocencia, hasta que vuelve y se da cuenta que la madre, a pesar de ser digamos que criticada por muchas de las lectoras porque es una madre que abandona, para mí es una madre que está siendo madre sacándolos de ese espacio de violencia y que hace lo que tiene que hacer y que definitivamente no la están, digamos, mirando igual que si fuera el padre el que se va. A los padres mexicanos que se van no les pasa absolutamente nada y cuando se van y son migrantes y tienen que cruzar fronteras, además se les santifica, ¿no? Y en el caso de la madre de la protagonista, se le dice abandonadora y se le quita como todo este esfuerzo que ella hace para tener su propia vida y generar otra vida y generar otro tipo de originar otro tipo de vida que finalmente no sucede porque si las ciudades destruyen no puede haber vida, ¿no? Siempre pensé en la ciudad como destrucción del cariño y de los cuidados. Hablabas, Brenda, del regreso, ¿no? Del regreso al útero. Y yo creo que hay algo de eso en Metempsicosis, en la última novela publicada por Rodrigo Rey Rosa, en otro sentido, no en un sentido físico, pero tal vez sí en un regreso, un amnios cultural, por decir de alguna forma. La ciudad que tiene tanta presencia en el último texto de Rodrigo es Atenas. Probablemente tus lectores pensamos más en Tánger cuando pensamos en tu producción o en otros territorios, pero Metempsicosis sucede sobre todo en Grecia. De alguna forma entiendo que Atenas se inscribe en el imaginario probablemente de todos nosotros como el origen de esa mitología que ha predominado o que predominó en el Mediterráneo durante algún tiempo, que todavía en la escuela estudiamos, aunque no seamos griegos, ¿no? Yo recuerdo aquí en Cataluña, seguramente quienes hayan cursado la educación aquí, hay algún momento de la primaria en el que a todos nos explican que en el norte de Cataluña, en la costa, hubo una colonia, Emporion, fundada por los griegos, que era un puesto, ¿no? Comercial. Entonces, de alguna forma, esa insistencia en que aquí todos venimos de Grecia, cuanto menos culturalmente. En Metempsicosis tenemos al protagonista en esa ciudad haciendo una especie de catábasis, diría yo, en cuanto a que hay un viaje, no sabemos
alucinado o un viaje metafórico, metafísico a una Atenas que probablemente no sea la que uno identificaría si pasea por sus calles. Y me interesaba de alguna forma, Rodrigo, que abriésemos hablando de tu novela sobre por qué la elección de Atenas, si tiene que ver o si hubo un impulso primero de Atenas como origen de una de las culturas predominantes en el Mediterráneo que todavía hoy nos sigue marcando, ¿no? Yo pensaba, leyendo tu novela también, en el concepto de tragedia griega, ¿no? Y en el paso de las obras dionisíacas a las obras apolíneas. Me parecía que había algo de eso en la novela, pero no sé si sobreleí. Entonces, la primera pregunta que como lector de este texto quería hacerte, y tal vez alguien más que lo haya leído se lo preguntaba, era ¿por qué la elección de Atenas en este caso? ¿Qué significa Atenas para ti? Bueno, como ocurre en varios de mis libros, no hay nada de premeditado, es más bien el azar el que dicta un inicio y luego mi trabajo es como seguir adelante. Yo nunca pensé terminar en Atenas, tal vez termine ahí. Por azar me tocó vivir ahí el confinamiento largo del COVID. Mi novia es griega, aunque no vive en Grecia, pero pasé ahí 4 meses en los que me pasaba esta como especie de déjà vu, que no es, pero gracias a la indoctrinación o nuestra deformación a causa de los estudios primarios, sentía familiaridad con los nombres de las calles, y era una especie de curiosa identificación con todo eso y curiosidad. Y comencé a estudiar griego, pasé 4 meses ahí. Y luego, ¿ves? No fue escogido, pero me pareció que era una beta ahí que seguir. En este caso es el hecho de habitar la ciudad. De pronto hizo que permease en tu literatura, pero la novela partió de la experiencia que tuviste de Atenas en ese momento. Y después, porque me quedé solo ahí, y de esta especie de conocer, pero ser extraño y ser completamente ajeno, que es lo que creo que le pasa un poco al protagonista, ¿no? Que se siente alienado y al mismo tiempo familiar con muchas de las cosas que ve y oye ahí. O sea, no hay nada premeditado ni pensar en Atenas como, aunque sí lo es, el origen de muchas cosas, o por lo menos así nos han educado a nosotros. Ajá. Parece que la democracia realmente nació en Persia. Claro, bueno, de hecho, esa era otra pregunta, que es, la novela hacia el final se desplaza hacia un lugar en Irak, hacia Erbil, y por ahí entendía que también había algo de eso, ¿no? Es decir, toda esa búsqueda del protagonista y todas esas apariciones místicas y ensoñaciones empiezan en Atenas, pero hay un momento en el que nos conduces hacia Irak, como recordándole al lector que había algo antes que Atenas. Lo curioso es si uno lee novelas o relatos griegos del siglo I, así, había una tendencia de los griegos de tomar el Oriente todavía como el origen de ellos, o sea que hay un origen más allá siempre. Apolonio, el profeta helénico, va a Persia y a la India a iluminarse, a aprender, y vuelve a Atenas para enseñar lo que... O sea, siempre hay un sitio más allá y parece que es Oriente, ¿no? La aguja. Entonces, también es anecdótico, pero yo sí fui a Irak a conocer a los yazidíes, que es esta religión minoritaria en el norte de Irak, y hay un poco en Irán y en Turquía, pero una religión perseguida desde siempre que prohíbe la escritura, que para mí es una cosa fascinante, que por precepto religioso no se puede escribir ni leer. Entre esas dos cosas salió esa novelita. De acuerdo. Y a la derecha de Rodrigo tenemos a Isabel Cristina, escritora colombiana. Yo no lo sabía, nos conocíamos desde hace tiempo, yo no lo sabía, preparando la charla estudiaste ingeniería, que es algo que me voy a apuntar porque de pronto cuando hago clases y talleres de escritura, cuando hay alumnos que vienen del ámbito de las humanidades, de pronto los que no vienen de ahí sienten esa desventaja. Y siempre tengo una pequeña lista, esto es cierto, tengo una pequeña lista de escritores que no vienen del mundo de las humanidades para cuando hay alumnos que se desmotivan de explicarles que se puede llegar a ser un grandísimo escritor sin haber partido de las humanidades. Estudió ingeniería, luego periodismo
escribiste en prensa, estuviste publicando reportaje, entrevista y viniste a Barcelona para tomar parte en ese máster maravilloso de escritura literaria aquí en la Universidad Pompeu Fabra, de la que han ido saliendo autores y textos estupendos como y eran una sola sombra, del que vamos a hablar hoy. Una novela que sucede también a caballo entre Colombia y España, entre Bucaramanga y Barcelona. Y probablemente pensando el lugar en este texto, Isabel Cristina, algo que pensé en primer lugar era cómo tu novela nos recordaba que los lugares también son discursos construidos, porque todos los personajes de esta novela tienen muy claro qué es para ellos Bucaramanga, ¿no? La primera generación, la segunda generación, los que parten de allí, tienen muy claro cuál es su ciudad, cuál es su lugar y se la describen sin demasiados titubeos al lector. Sin embargo, nosotros como lectores vamos asistiendo a la construcción de ese espacio a partir de diferentes voces y de diferentes miradas sobre ese lugar. Además, si nos salimos del texto, entendemos que hay una escritora construyendo esas diferentes miradas y esos diferentes discursos sobre el lugar. Y me parecía entonces interesante partir de la pregunta sobre la ciudad como discurso y no como realidad. Nos hemos hablado de la ciudad como mito de regreso, como uno mistifica a veces el lugar del que parte, como lugar al que podría regresar, aunque no sea cierto, o de Atenas, o de los territorios de Persia, de Mesopotamia, como un origen posible al que uno a veces culturalmente trata de enraizarse o de buscar la raíz. Y en este caso me gustaría también que nos hablases de cómo construiste Bucaramanga como un discurso literario. Buenas noches y gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Y bueno, ahora respondiendo a tu pregunta, Bucaramanga es una ciudad contada por mi abuelo, contada por mi madre, por mi padre. También una ciudad en la que viví unos 25 años más o menos. Y en la novela está contada, digamos que las versiones de esa ciudad por parte de los protagonistas y también por parte de la protagonista, por parte de la narradora de lo que ha vivido. Yo ahora me pregunto, digamos, pensando en Bucaramanga para esta charla, pensaba que cada uno de estos personajes tiene su versión de Bucaramanga, pero ahora yo voy a tener que contarle la versión a mi hija de Bucaramanga porque ella no va a vivir allá, va a vivir acá. Entonces la de ella va a ser una ciudad, casi que lo que yo le cuente debe tomarlo como cierto. Quizás cuando vaya de visita pues es turista, pero no es la ciudad donde creció. Y una cosa que me pregunto, digamos que siempre es, evidentemente la ciudad que dejé no es la misma después de 13 años de vivir acá, la ciudad que me contó mi abuelo no es la misma, pero me aferro a la idea de que hay lugares que siguen siendo igual y que puedo verificar que siguen siendo igual, como por ejemplo la casa que fue la casa de mi abuelo, en donde estaba la zapatería, que es muy protagonista en la novela, y cada cierto tiempo voy a Google Maps a revisar si está pintada igual, si la fachada sigue igual, porque bueno, la casa la vendieron después de su muerte, los objetos se vendieron, se regalaron, muchos los tengo yo, pero la fachada es como lo que uno le queda como de la casa. Y sí, esta mañana verifiqué y está igual, sí, es como la misma pintura, el señor decidió pintarla otra vez del mismo color, con la misma franja de abajo, de arriba. Entonces yo miré, el árbol ya había un almendro al frente, estaba con un poquito de hojas, pero sigue siendo la casa de mi abuelo y la casa conocida, o sea, es como, vale, mi Bucaramanga sigue siendo igual, y eso para mí es como un alivio. Y bueno, no sé si respondí tu pregunta, pero... Y otra cosa que me hace pensar, digamos, que en la palabra es que a veces la palabra Bucaramanga es difícil de pronunciar para una persona que no es de Colombia, es como, ¿cómo? ¿Sí? Y muchas veces la gente no... O sea, cambia las sílabas o hay una distorsión porque es difícil, y si es el gentilicio es bumangués, entonces tampoco es muy natural, y yo todo eso lo tendré que enseñar, y no sé, me parece curioso tener que contar una ciudad a una persona a una bebé que pues no nace, pero se la contaré en mi versión.
Bueno, al final siempre tenemos que buscar la manera de contarle nuestras ciudades a alguien, a veces a nosotros mismos. De hecho, me resultaba curioso en el caso de tu novela o la de Brenda, leer Barcelona visto por los ojos, ¿no? Por unos ojos que observan la ciudad desde una circunstancia muy distinta, ¿no? Como alguien que llega ahí, ¿no? Y que hay cosas que yo doy por descontado que a lo mejor en el texto no aparecen de ese mismo modo. Otra pregunta, y ahí quizá podéis responder los tres, el primero o la primera que se anime, es que en estos tres textos habéis escrito sobre ciudades que habéis pisado, ciudades de las que habéis partido, a las que habéis regresado, en las que habéis habitado, aunque sea por un tiempo y en unas circunstancias un tanto peculiares. La pregunta es si como autores necesitáis escribir o habéis escrito siempre sobre lugares en los que habéis podido tener la experiencia, lugares en los que habéis podido estar, aunque sea durante un periodo corto de tiempo y como ¿no? habitantes de paso tal vez, o si en algún momento, o si no tenéis esa necesidad, si podríais hacer antes, en la charla anterior hablábamos de cómo escribir. A veces Liliana explicaba, ¿no? Cómo comenzó a escribir uno de sus cuentos ambientado en un lugar en el que no había estado nunca y de pronto era la construcción de su versión de ese lugar. Y casi por experiencia propia yo diría que a veces eso también nos estropea, ¿no? Durante el proceso de escritura tal vez empezamos a escribir sobre un lugar en el que no hemos estado y ir a ese lugar en ese momento podría de pronto hacernos que el cuento se cayese. Entonces, ¿cómo os relacionáis con este hecho? ¿Necesitáis pisar sobre el terreno para escribir un lugar? ¿Tenéis preferencia en función de la novela o del texto o la historia que queráis contar por visitar ese lugar o no? Bueno, yo creo que tal vez la memoria funciona mejor para la creación de un lugar en la ficción, no en la crónica, pero la verdad, creo que cada lugar y cada novela tiene su manera de manifestarse. Últimamente me ha tocado inventar un lugar que no es Guatemala, pero que podría ser, o que tal vez es donde me siento más cómodo, que no tengo que tener ninguna fidelidad tópica o gráfica, y que es más, tal vez tiene más que ver con mi memoria y mi sensación de Guatemala. Pero creo que cada novela o cada cuento tiene su manera de crear su espacio. ¿En tu caso, Brenda o Isabel? Bueno, yo realmente creo que Barcelona, Madrid, Ciudad de México en mis novelas no son ni Barcelona, ni Madrid, ni Ciudad de México. Especial México no es el México que yo pongo en mis novelas, es el México narrado, que me han narrado a mí, digamos, ¿no? Pero yo no creo que la experiencia personal que yo haya tenido sea la que se refleja en mis novelas en absoluto. Y además yo siento, al contrario probablemente de Rodrigo, que yo ahora mismo ya no podría hablar de México porque no conozco exactamente lo que está pasando allá. Lo que me pasa es que cuando vuelvo reconozco que ha pasado el tiempo, que soy una señora anacrónica que habla con un lenguaje anacrónico, que los jóvenes ya no hablan como yo creo que hablan los jóvenes y que tendría que redescubrirlo, ¿no? Entonces sí, ahora mismo siento que no podría hablar de otro México que no es el de mi imaginación, el de mi memoria y que seguramente no tiene nada que ver con la visión incluso de mis familias, de mis padres, de mis hijas, etc. Y yo me acordé ahora que cuando yo era muy joven e inocente y quería escribir, me fui a Omaha porque quería escribir sobre Omaha y mi amigo Yuri Herrera me dijo, no está escrito absolutamente nada del Omaha que hemos visto, tu Omaha no existe en la novela que has escrito y fue ahí cuando dije, ¿y qué más da? ¿No? O sea, como que el nombre es el pretexto y el imaginario es el pretexto y las ciudades que existen dentro del universo literario a veces no tienen nada que ver con la visión de las demás personas. Lo interesante para mí con el lenguaje, con el juego de la ficción, de los personajes, tiene que ver más con el hecho de lograr que parezcan que son seres humanos porque no son seres humanos y que viven en una ciudad que existe y que no existe a la vez, ¿no? O sea, yo creo que ahí es en donde está la magia cuando hablo con las lectoras
sobre Barcelona o México o lo que sea, que ellos pueden reconocer algo, pero en realidad tampoco es. Para mí eso es como lo maravilloso de ir creando mundos con el lenguaje. Estaba pensando si he escrito algo sobre alguna ciudad o algún lugar en el que no he estado y diría que hasta ahora no. No sé si en el futuro lo haga, pero hasta ahora no me he salido natural, o cuando de pronto intento inventar un lugar siempre se me mezclan lugares que ya conozco o que son familiares. Y a mí me gusta hacer listas, me gusta mucho hacer las listas y siempre he llevado como la cuenta de las ciudades donde he vivido y las casas en las que he vivido. Y el tiempo, bueno, digamos que estadísticas. Y bueno, de hecho esta mañana también había hecho la lista, la leo. En Bucaramanga viví 25 años en 5 casas, en 3 ciudades chiquititas de Estados Unidos viví 1 año en 3 casas, en Bogotá 6 años en 3 casas, en Barcelona 13 años en 9 casas. Sí, bueno, me he cambiado más en Barcelona que en las otras, sí. Y en total he vivido en 20 lugares y digamos que conservo la dirección de cada lugar. Entonces, digamos que para mí sería muy ambicioso decir que escribiría de una ciudad como tal, sino más bien de esas pequeñas direcciones en donde estaban ubicadas esas casas o las calles que estaban alrededor de esas casas en donde viví, y que al final es la calle el lugar que yo construí, ¿sí? Y por ejemplo, pienso ahora que la Bucaramanga y las calles, que los nombres y las palabras que me rodeaban cuando vivía en Colombia son las palabras que me rodean en donde vivo ahora. Yo, cuando empecé a vivir con mi pareja, empezamos a vivir en la calle Sepúlveda, que es el apellido que compartimos él y yo, y es la calle donde vivimos. Y una calle más abajo es la calle Florida Blanca, que es el barrio, el pueblo donde yo viví también en Bucaramanga. Y al lado del Centro Comercial Arenas, que es mi primer apellido. Eran muchas coincidencias, sí. Y el barrio que vivimos es San Antonio y es el barrio de mi pareja de toda la vida, es el pueblo de él. Entonces, digamos que es como que me he traído esos pequeños nombres acá, y no es la misma Florida Blanca, pero uno se la va haciendo y uno va haciendo barrio y se va apropiando de alguna forma de la ciudad. Y pues escribiría sobre esos lugares porque son cercanos para mí, pero de un lugar nuevo no lo sé. Me había quedado pensando en esa lista. Sí, porque yo creo que los que somos de aquí, uno le da la tentación de dejar de hablar de literatura y hablar de la situación del mercado de la vivienda en Barcelona, pero no lo vamos a hacer porque es el Festival Kilómetro América, es un festival de literatura latinoamericana, pero ahí habría un tema. Seguro que va a haber mucha literatura sobre eso en los próximos años. Creo que a pesar de que hay una forma distinta de abordar el lugar en las 3 novelas, un rasgo en realidad accesorio pero en el que los 3 acabáis coincidiendo es en darle un cierto peso, una cierta presencia constante al callejero, a mencionar los nombres de las calles por las que van pasando los personajes. Y yo creo que eso me llamaba la atención porque yo cuando empecé a leer, y es curioso porque uno de mis escritores preferidos, que es Patrick Modiano, lo hace constantemente, yo detestaba las novelas que todo el tiempo estaban citando calles de ciudades que yo no conocía porque pensaba, bueno, ¿qué me está aportando saber que la calle se llama de una forma u otra? Luego uno lee Dora Bruder de Modiano y entiende por qué se puede volver importante mencionar las calles de una ciudad. En esa construcción de las ciudades como discursos, yo no sé si ustedes han leído Dora Bruder, pero en ese caso hay una intención ideológica de mencionar el callejero de París, porque lo que hace Modiano es combatir la tergiversación del discurso de la ciudad de París que durante un cierto tiempo las instituciones trataron de hacer, porque de pronto el colaboracionismo francés tenía direcciones y lugares donde esa colaboración con el régimen nazi se había llevado a cabo, y hubo un intento institucional de borrar esa huella cambiando los nombres de las calles, los nombres de los edificios. Y lo que hace Modiano junto con otra generación de autores franceses nacidos en los 40, los 50, es recuperar el callejero con sus nombres originales como una forma de decir si la calle existió, si yo puedo nombrar la calle, lo que sucedió en el lugar también pasa. Y esa fue la primera vez que yo como lector inexperto de pronto entendí por qué podía tener sentido
mencionar las calles. En el caso de Ceniza en la boca hay un itinerario que la protagonista hace muchas veces con una de las personas mayores a las que cuida, ¿no? Cuando sale a hacer la ruta, no sé si comenzaba en la calle Consell de Cent y acababa en la Ciudadela, iba pasando siempre por las mismas calles. En los paseos del protagonista de Metempsicosis por Atenas se mencionan mucho. Hay, ¿no?, la Acrópolis como una referencia visual, pero se van mencionando mucho los nombres de las calles. Y me gustaría conocer por qué la elección de mencionar específicamente, porque en el caso de Barcelona para mí es muy evidente, podía imaginar muy fácilmente el recorrido y qué implicaba incluso socialmente hacer ese recorrido en esa circunstancia, pero en Atenas, que no he visitado nunca, de pronto, ¿no?, para mí esas referencias podían darle sabor, pero estaba perdiendo algo que entiendo que tratabas de poner ahí con esas menciones. Entonces, no sé si os apetecería hablar de la decisión consciente, narrativa, de incorporar esos nombres. Bueno, en Atenas pasa eso, que en el centro, sobre todo, los nombres de las calles son nombres de los filósofos que conocemos, de los dramaturgos que conocemos. Hay todo un imaginario que al estar ahí lo provoca, ¿no? Como en el nombre de la cosa está la cosa. Y si tú dices Heráclito, pues, y si bajó por la calle Solonos o bajó por la calle Homero, le da una especie de ambiente que es parte del ambiente de Atenas. Ellos tienen derecho de llamar sus calles sin ninguna pretensión. Y a nosotros nos afecta porque compartimos esa cultura. Entonces era como una especie de dispositivo muy fácil de poner en marcha, utilitario. Bueno, digamos que en mi caso pudo haber sido un poquito más complicado porque en Colombia, en Bucaramanga, las calles no tienen nombre, sino es carrera 241220, carrera 10, número 329. Entonces, si escribo algo con tantos números, primero es difícil de leer, segundo es un fastidio. Entonces, pero yo me acuerdo un capítulo de la novela donde Alfredo hace un recorrido de un bus y entonces, si una persona que sea de la ciudad, si le nombran determinados puntos de referencia, va a saber en dónde está, independientemente de que sepa que la 15 es una calle o que es una carrera, porque allá se hace diferencia entre calles y carreras, unas bajan, otras suben, es muy enredado y digamos que yo todavía no, yo me fui de ahí, todavía no lo ubico, ¿sí? Y también fue un alivio cuando llegué a vivir acá, que pues todo era fácil, aparte que eran mis nombres, era fácil porque de verdad uno sabía dónde estaba y no tenía que mirar una nomenclatura y estar desubicado, porque si aquí había una diagonal se cortaba y se saltaban 3 números, bueno, muy complicado. Y bueno, eso es. Sí. Yo no leí esta novela de Modiano, pero leí La insoportable levedad del ser cuando era muy niña. Eso no quiere decir nada, ¿eh? Lo leí porque estaba ahí al lado. Y me acuerdo que me impactó mucho ese momento en el que Teresa va caminando entre los soldados y los tanques y hay un paraguas, que además luego aparece un paraguas en una de mis novelas, ¿no? Y cómo ella se da cuenta de que están quitando los nombres del país que ella habitó y le están poniendo otros nombres, y eso me impactó mucho. Era niña, insisto, no tiene nada que ver con que haya leído ese libro y me haya vuelto intelectual o así, pero me impactó tanto que yo me aprendí la calle donde viví mi infancia, que era Nicolás Bravo número 20 a 20, calle con Juan Escutia, en la Unidad Militar Generalísimo José María Morelos y Pavón, ¿no? Y me la sabía porque sentía que, en ese momento yo sentía, ¿y qué pasa si vienen los militares un día a borrar mi calle y yo no voy a saber dónde vivo, ¿no? No sé llegar nunca a ningún lugar, así que lo necesitaba saber. Y me parecía importante es justamente hacer esto en Ceniza en la boca, con Barcelona específicamente, porque uno no sabe lo que escribe cuando está escribiendo, pero ahora sé, con el paso del tiempo, que era mi forma de escribirle a mis hijas el lugar en donde ellas estaban habitando cuando yo estaba escribiendo ya mentalmente esa novela, y el lugar, justamente no es Paseo de Gracia, es el Paseo de San Juan, exactamente, que fue donde empecé a tener contracciones de mi segunda hija. Dije, lo tengo que poner para que ella se acuerde que ella fue de ese espacio, ¿no? Es un guiño literal para mis hijas, nada que ver con la literatura en sí.
Otra cuestión interesante, mencionabas, ¿no? Antes, por ejemplo, Isabel Cristina, la dificultad para alguien, que no, o para un español, de decir Bucaramanga o el gentilicio de Bucaramanga, como algo que me pareció particular también, sobre todo de las tres, yo creo que sucede más en Ceniza en la Boca, como la forma de contar el lugar, el tipo de lenguaje, el idiolecto con el que se cuenta el lugar también hace el lugar. Yo estoy seguro que es muy diferente leer Barcelona escrito por alguien que viene de México y además escribe con un español de México inconfundible la ciudad de Barcelona, porque creo que también condiciona la experiencia que se tiene del lugar, y me gustaría que tal vez deberíamos ir terminando prácticamente. Entonces, ¿qué ideas tenéis sobre cómo el lenguaje que utilizáis, el tipo de español que utilizáis, puede construir o no el lugar que estáis describiendo, ¿no? Ese lugar de origen, en el caso, ¿no? En algún caso México, Bucaramanga o Atenas como lugar de origen, y sería más complicado, pero o cómo construyes el lugar en el que aterrizas desde ese español que no es el que predomina en el lugar en el que uno llega, ¿no? En el caso de vosotras dos, que vuestros personajes, vuestros narradores, hablan también de Barcelona con un español que no es el que se escucha todo el tiempo en Barcelona. ¿Cómo determina el español la construcción del lugar? Porque, por poner un ejemplo, para mí, que escribo en español, que en casa hablamos una mezcla de español y catalán, de pronto habría lugares de Cataluña que sería impensable construir literariamente en español. Si yo pienso en un pueblo del Pirineo, de la Vall d'Aran, me costaría mucho creérmelo si lo escribiese en español, porque para mí no es la lengua que asocio, no es la lengua en la que escucho ese lugar, ¿no? Entonces, yo, definitivamente creo que hay una afectación en el lenguaje, en el tipo de lenguaje, en el idiolecto incluso, ¿no? En la lengua particular de cada uno, que escogemos contar un lugar, en cómo construimos la visión que el lector va a tener de ese lugar. Y no sé si con esto podríamos terminar con alguna idea al respecto. El español que hablamos en casa es español colombiano y venezolano, entonces cuando uno tiene una pareja que no es de su mismo país, negocia palabras para entenderse, ¿no? ¿Sí? Entonces no decimos recogedor sino pala, por ejemplo, una nueva palabra, pero hay palabras que ganan territorio, ¿no? Entonces es una palabra que se define en la casa. Pero cuando yo estoy escribiendo, cuando estoy construyendo una historia, pues ya es mi castellano, mi español y el de Bucaramanga. Entonces siempre pienso, ¿cómo lo dicen allá? No como lo dicen en Bogotá o Medellín, porque no serían mis palabras naturales, serían las palabras que yo utilizaría para escribir, porque pues casi todos mis personajes siempre son de Bucaramanga y es un acento diferente y es un acento fuerte, un poco rudo, un poco como de alguien de mal genio. Y digamos que son las palabras que yo utilizo. Entonces intento mucho cuidar mi español de Bucaramanga cuando hablo, que si allá no decimos abuela, si no decimos no, nona, porque pues no sé, es como se dice allá, y tratar de cuidar esas palabras y no perderlas. Es como muy importante para mí que no se me pierdan mis palabras, mi acento también, aunque haya tenido que negociarlo y negociar ciertas palabras para sobrevivir, ¿no? En el día a día. Sí, yo también prefiero usar palabras que me son familiares, que no tengo que... Pero entiendo que tiene un efecto la construcción del lugar. Entiendo que en tu caso, por ejemplo, Isabel Cristina, Bucaramanga, te sonaría muy extraño tratando de, ¿no? O con un español que se te hubiese contagiado de convivir con un venezolano, de habitar Barcelona, pero también en la construcción de Barcelona hay esa peculiaridad idiomática y construyes una Barcelona desde ese lenguaje también. Pero tal vez es la palabra construir con la que yo tengo, no problema, pero yo no digo que yo construyo, sino que sale, emana de uno, de tu manera de oírlo. Y no pretendo ser un español cuando hablo sobre una ciudad española, sino que está filtrado sobre la óptica de un guatemalteco o un centroamericano. Y lo mismo con cualquier lugar, o sea, el autor en ese sentido sí está presente y es su lengua la que vamos a ir, no la lengua del lugar. Por eso digo, no es una construcción, sino que es la historia trae esa geografía, digamos, en su ADN, como dicen ahora.
Bueno, sí, perdón. no, termina, por favor. No es una cosa en la que yo ni siquiera reflexione, como qué tipo de lenguaje voy a usar. Yo solo tengo mi lenguaje literario, que no es el mismo que uso al hablar, pero son las palabras que han ido haciendo familiares y de las que me he apropiado en el oficio. Bueno, voy a ser muy breve, lo prometo. Para mí sí era importantísimo ir en contra de lo que tú dijiste, ¿no? Si la Barcelona se narra desde el catalán o desde el español que pretende que seamos neutros, yo dije, con permiso, yo voy a meter todas las palabras que se me ocurran y que además escucho todo el tiempo en Barcelona y en Madrid, ¿no? Entonces, que es un español muy vivo, que se va enriqueciendo, que se va ensuciando, que se va mezclando, y eso era lo que me interesaba. Más allá de todo lo que puede decir la novela, para mí, la apuesta de poner un lenguaje en el que se hablara en colombiano, en boliviano, en catalán, en inglés, en mexicano, en madrileño, era lo que me emocionaba al estar escribiendo, ¿no? O sea, cómo lo iba yo construyendo, además inspirada por canciones escritas en inglés, ¿no? No entremos en ese detalle, pero fue bastante inspirada por canciones en inglés. Entonces, cada que yo sentía que estaba hablando muy mexicano, de pronto decía, tengo que meter algo aquí que me rompa otra vez la lógica y la inercia de hacia dónde voy, justamente para que la conversación, porque afortunadamente sabía que iba a existir una conversación con el libro y con las lectoras, fuera justamente sobre el lenguaje, fuera justamente que cuando lo dice la protagonista, esto sí es muy autobiográfico, y le dijera, soy de México, no me dijeran, el Chavo del Ocho, ¿no? Que es como, vale, el Chavo del Ocho, pero que fuera un poco más allá en el sentido de decir, también estoy hablando madrileño, también estoy hablando barcelonés, sea lo que eso signifique, ¿no? Sí, porque eso es lo que escucho en las terrazas, eso es lo que escucho con la gente. He escuchado en Sevilla gente hablando en mexicano que no son mexicanos, he escuchado andaluces hablando palabras mexicanas. El lenguaje está moviéndose todo el tiempo y eso me interesaba plasmarlo en la novela y utilizarlo. Yo no puedo decir algo que me sorprenda mucho sin decir Mare de Déu. No puedo, ¿no? O sea, me lo he apropiado y es mío, y en vez de decir cerdo, ya digo chancho, porque cuando fui a Chile me encantó cómo dijeron chancho y dije, ahora voy a decir chancho. Y estoy tratando de meter, ya digo paripé, ¿no? Es decir, meto un montón de palabras que espero que se metan en el lenguaje que utilizo, aunque de hecho en la nueva novela, ahora que la estamos editando, puse bragas y me dijeron, creo que aquí no va bragas porque debería decir calzones. Y yo, no, dice bragas, ¿no? O por ejemplo, cierro con esto, no tiene que ver, me parece más sexy escuchar ahora follar que coger, ¿no? O sea, coger como que ya para mí es pues coger cualquier cosa y follar es como, uy, follar, ¿no? Ya está, lo introduje en mi cuerpo. Eso es solo muy raro, pero... Pues así vamos a terminar esta mesa. Un aplauso, por favor.